Hace mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, en Uchile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. Vivimos en un extenso planeta y los patrones climáticos, los registros de temperatura en distintas regiones del mundo son, por supuesto, diferentes. Una temperatura de 30 grados Celsius se vive de forma diferente en una zona cálida, una zona desértica, tropical, o en una zona más fría, más templada. Pero una ola de calor se define como un periodo excesivamente prolongado de temperaturas muy altas. Y estos no son fenómenos aislados, se vuelven cada vez más frecuentes en distintas partes del globo. En América Latina hubo fuertes olas de calor el año 2009. La ola de calor del año 2003 en Europa tuvo enorme impacto. Cuando julio se ha registrado el 2023 como el mes más cálido en la historia del planeta, desde que hay registros, las olas de calor son una fuente de preocupación. Las olas de calor se vinculan con el cambio climático porque en un planeta donde la temperatura promedio va al alza, se generan cambios en las corrientes atmosféricas y las corrientes oceánicas. Se pueden generar fenómenos como, por ejemplo, el traslado de masas de aire caliente hacia lugares que eran tradicionalmente o históricamente más frescos, o que se estacionen zonas de aire cálido en algunos lugares por tiempos prolongados. En zonas donde se ha generado un extenso periodo de sequía, las olas de calor, la sensación térmica puede ser más alta. Y en las ciudades, el concreto y el asfalto pueden generar las llamadas islas de calor. Los efectos de las olas de calor en las personas dependen de varios factores. Por supuesto, de cuánto marquen los termómetros, pero también de la edad promedio de la población que allí vive, de la manera en que se ha planificado la ciudad o el espacio donde esas personas habitan, del acceso que tengan a la salud. En agosto del 2023, un estudio en casi 750 países en distintos continentes, realizado por el Instituto Tecnológico Federal de Suiza, registró un alza en la mortalidad por calor en los últimos 20 años. Apuntó a que hay zonas que preocupan especialmente, como la zona de América Latina frente al Pacífico y zonas como el sur de Europa. Allí, por el aumento en el alza de la temperatura, pero también por la edad de la población. Pero las olas de calor también generan efectos en los cultivos y en algunos tan importantes para la alimentación como el trigo, el maíz o el arroz. En los países se pueden generar alertas tempranas que advierten a las personas de este aumento intenso en las temperaturas. Pero también se pueden generar techos verdes, invertir en más áreas verdes también, generar parques abiertos en la ciudad, zonas de sombra donde las personas se pueden refugiar cuando las temperaturas son muy altas. Pero sobre todo hay que disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, por supuesto, avanzar hacia formas más sustentables de generar la energía que necesitamos. Desde aquí les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tangram, donde vamos a responder sus preguntas y hablaremos de cómo prevenir y enfrentar las olas de calor. Así partimos una nueva edición de este programa Tangram. Les damos la bienvenida. Por supuesto, siempre está la invitación a que nos estén mirando a través del canal de la Universidad de Chile y a través del canal YouTube de Uchile TV. El tema para este programa es olas de calor, que son cada vez más reiteradas, son cada vez más comunes. Vamos a hablar respecto a cuántos se están haciendo más frecuentes efectivamente en distintas partes del globo, que es lo que pasa aquí en Sudamérica. Nuestro panel invitado está formado hoy por Cristian Enríquez, que es doctor en Ciencias Ambientales, es integrante del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y además es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEOS. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, muchísimas gracias. Parte de sus investigaciones tienen que ver con sustentabilidad urbana y planificación, así que vamos a hablar respecto a cómo se piensa en ciudades que puedan enfrentar estas alzas de temperatura. Nos acompaña también en el panel Jorge Carrasco Cerda, que es doctor en ciencias atmosféricas y que fue parte del panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, el año 2013 y antes el año 2007, que es el año en que la entidad recibe el Premio Nobel de la Paz. Es además académico del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias desde ya por ayudarnos a comprender un fenómeno que nos preocupa, ¿no es cierto? Nos preocupa menos cuando estamos en invierno en el hemisferio sur, nos olvidamos un poco de estas altas temperaturas, pero las vemos permanentemente en las noticias. En Tangram nosotros vamos a buscar las preguntas de las personas, así que vamos a ver. La primera interrogante que plantea Tito Calderón es pintor y tiene esta pregunta sobre horas de calor. Soy pintor. ¿A qué se deben estas perspectivas de temperaturas altas, medianas y luego cambios con lluvias bruscas? Ahí hay una pregunta respecto a variabilidad, ¿cómo le llamarían ustedes? Y de qué manera uno puede como ir encontrando las líneas comunes en estas situaciones de a veces temperaturas muy altas y luego estas lluvias que sorprenden. Jorge, ¿quieres partir con la respuesta? Sí, por supuesto. Bueno, hay que entender que la atmósfera es dinámica. Es un fluido que se está moviendo para un lado y para otro, masas de aire que van hacia el sur, van hacia el norte. Y sobre todo durante las periodo de transición, otoño, primavera, tiende la atmósfera a ser más dinámica en estas latitudes nuestras, de la zona central, sur del país. Entonces no es de extrañar que de pronto tengamos un ingreso más del norte, ¿cierto?, que trae más un aire cálido, y a veces tengamos entrada de aire frío que viene del sur, ¿ya? Porque está siempre esta dinámica de la atmósfera de tratar de equilibrar la diferencia de temperatura que hay entre el Ecuador y los polos, ¿ya? Entonces, y eso es lo que gatilla en realidad todo el movimiento en el planeta, ¿ya? Tratar de buscar un equilibrio, ¿ya?, de que la temperatura global del planeta ojalá sea la misma en todos los lugares, pero eso no ocurre, ¿ya?, porque siempre el sol va a estar calentando el Ecuador y siempre el polo va a estar más frío. Entonces es un proceso infinito que va a estar siempre ahí dándose vuelta. Perfecto. Y como planteas, se tiene una dinámica que es quizás un poco más acelerada, si esa es la palabra, en estas temporadas de transición, ¿no? Quizás eso explica, por ejemplo, esta idea respecto a agosto como un mes de altos cambios de temperatura, ¿no?, que está asociado a la cultura popular, claro, incluso a la capacidad de pasar agosto, digamos. Claro. Lo normal que uno podría pensar, en el fondo, es que el verano es un periodo, podríamos decir, más estable, ¿ya? Y el otro extremo, invierno, como que el periodo también podríamos decir ya estable en el sentido de lo frío. Yeah. Pero no hay que olvidar de que en el invierno lo que sucede en la zona central es el paso de los sistemas frontales. Entonces, los sistemas frontales es justamente el encuentro de estas masas de aire cálido y fría. Entonces, llega el sistema frontal, por delante está el aire cálido, pasa por Santiago, está un poquito más caluroso, pero después viene la masa fría, llueve primero, ¿cierto?, y después pasa la masa fría y se enfría el sector. Ahora, eso es en una dinámica más o menos habitual, más o menos normal, lo que las personas llamamos normal, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo y notando en los últimos años es este aumento en estas olas de calor. Estas olas de calor se están presentando en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en todo el globo, en distintas partes, y ya le quiero preguntar a Cristian cómo nos preparamos, cómo diseñamos ciudades para aquello, pero ¿cuál es la impresión, Jorge, respecto a la persistencia de estas olas de calor, a la recurrencia, a la frecuencia? Bueno, está relacionado justamente con el famoso tema del cambio climático, el aumento de los gases de efecto invernadero, que están conllevando a un ambiente más dinámico todavía, más energético. O sea, lo voy a comparar quizás burdamente con un niño, ¿cierto? Un niño más dinámico anda para todos lados corriendo, y un niño menos dinámico está más quieto, ¿ya? Y la atmósfera, en este caso, debido al aumento de los gases de efecto invernadero, está pasando a otro estado, ¿ya?, en este proceso, ¿ya? Entonces está más dinámico, ¿ya?
y estamos entrando a un estado distinto que va a ser más cálido, y con ello también la ocurrencia de olas de calor están siendo más frecuentes debido a lo mismo, ¿sí? Todo esto vinculado entonces al cambio climático y a este sistema más dinámico, como que se van a buscar y crear nuevos equilibrios. Ahora, el tema es que esos equilibrios sean, digamos, compatibles con lo que, Claro, de hecho, lo que es la vida habitual, digamos. Claro, de hecho, el cambio climático, justamente, uno tiende a hablar de las tendencias del clima, ¿ya? Y el clima se define como un promedio, ¿ya? Entonces, el clima que nosotros conocemos es un promedio de, hablemos, 30 años, ¿ya? Y uno define el clima caluroso, frío, lluvioso, etcétera, ¿ya? Y lo que está ocurriendo con el aumento de los gases de efecto invernadero es un cambio climático, o sea, llegar a un nuevo estado. Y por eso se hacen las proyecciones hacia fines de este siglo, o sea, el promedio de los últimos 20 años de este siglo o el promedio de mediados de siglo. Entonces son cambios de estado. Y eso es lo que estamos nosotros y en el mundo entero viviendo. Cristian, ¿las olas de calor se empiezan a considerar como elementos para abordar sustentabilidad urbana, para pensar en la ciudad? Sí, este era un indicador que quizás no se había considerado tanto en la planificación, pero lo vemos que es un elemento cada vez más importante para verano, especialmente cuando tenemos las temperaturas máximas y donde efectivamente las ciudades normalmente no están preparadas para enfrentar periodos extensos de calor y que tiene repercusiones fundamentalmente en la población más vulnerable, que es los adultos mayores y los niños. Y de hecho puede ser que sea al contrario, que en la forma en que hemos vivido y desarrollado las ciudades, hemos generado circunstancias que pueden generar más calor, que pueden aumentar la sensación Claro, térmica. ahí se produce una sinergia interesante entre la ola de calor, que podríamos decir que es un fenómeno más atmosférico, climático, con el efecto de isla de calor que produce la propia ciudad. Entonces ahí se produce un efecto acumulativo del calor que viene del exterior, del clima, con el calor propio que generan las ciudades. Y este calor obviamente está explicado por las dimensiones de la ciudad. Si tenemos más construcciones, edificios en altura más alto, más transporte, más industria, ese calor también se suma a este efecto de ola de calor más atmosférico. Ok, podemos ver otra pregunta que nos hicieron en las calles. Adolfo fue uno de nuestros entrevistados y tiene una pregunta en torno a qué se puede hacer para enfrentar olas de calor. Esta es la pregunta de Adolfo. Estoy estudiando ingeniería comercial, ¿Ya? estoy en mi 4º año y estoy intentando también desarrollar algún proyecto que tenga que ver con la sustentabilidad. ¿Ya? Y de un mismo modo me gusta harto la industria musical. Mi pregunta es, ¿de qué forma podemos mitigar como personas individuales estas olas de calor que sabemos que vienen por el cambio climático? Cristian, tú describías esta ciudad, hablabas de estas islas de calor, hablas de la forma en que está construida, pero también respecto a las distintas actividades que tienen lugar dentro de la ciudad y ese calor se va concentrando. ¿Qué puede hacer o de qué manera la arquitectura puede ofrecer soluciones individuales a las olas de calor? Esto es tan sencillo como cuando uno veía, o tan complejo, como cuando uno veía olas de calor muy intensas en algunos países del hemisferio norte, se crearon refugios para que las personas pudieran encontrar algo de sombra. ¿Qué tipo de diseño, qué tipo de construcción puede tener una ciudad para que las personas efectivamente encuentren refugio cuando la temperatura sube mucho? Sí, claro, para eventos extremos los refugios son muy importantes, especialmente para la población vulnerable, pero el problema estructural tiene que ver con cómo hacemos la ciudad. Y ahí la infraestructura verde, la infraestructura azul y las materialidades de los edificios juegan un rol muy importante. ¿Nos puede explicar mejor los conceptos de infraestructura verde e infraestructura azul? Sí, infraestructura verde nos referimos a toda la área verde, compuesta por parques, plaza, vegetación, bandejones, que pueden otorgar un mayor refresco a la ciudad, por procesos de evapotranspiración, por procesos físico-químicos, van refrescando la ciudad. Y también la infraestructura azul se refiere a todos los cursos hídricos que normalmente la ciudad tiende a sellar, ¿no es cierto?, a pavimentar o a no considerarlo en su planificación. Entonces eso también, esa agua, canales, ríos, esteros, también ofrecen mayor frescor a la ciudad y eso es importante consignarlo en los instrumentos de planificación. Y también, como señalaba anteriormente, las materialidades, el concreto, el pavimento, toda la materialidad de una ciudad
tiende a almacenar mucho calor y eso también hace más difícil enfrentar un evento de ola de calor, porque los efectos son más negativos. Perfecto. Quería preguntarle, cuando hablamos de olas de calor, Jorge, en el caso de Chile, ¿de qué temperatura estaríamos hablando? Hay una cuestión de sensación térmica, ¿no es cierto? A veces somos veranistas, somos invernistas, o nos gusta el calor, pero ¿en qué temperatura en nuestra geografía empezamos a hablar de olas de calor? Técnicamente la ola de calor se define como 3 días seguidos con temperaturas que superan cierto umbral. Ahora, ¿cuál es el umbral? El umbral está dado en el fondo por una data, generalmente se usan 30 años. La Organización Meteorológica Mundial en el fondo recomienda 30 años que se llaman normales, ¿ya? Y se saca una estadística. Todos conocemos el promedio, ¿cierto? Entonces uno puede decir el promedio de verano en Santiago de las máximas son 29 grados, ¿ya? Pero la ola de calor se define no con el promedio, sino que en el fondo se define con otro umbral que está por sobre eso. Técnicamente se define como el percentil 90. ¿Ya? Vale decir, se toman todos los eventos extremos, ¿ya? Y a ver, es un técnico, pero es como, a lo mejor todos conocen la famosa campana de Gauss, ¿cierto? El promedio está en la mitad y de ahí... las excepciones más a lo fuerte, entonces... Claro, entonces, exacto, ¿ya? Entonces uno podría decir que la primera desviación es un estándar, que más o menos cubre el 33% de esa campana, ¿cierto? Uno podría decir que es normal, o sea, la temperatura máxima se mueve en este rango, ¿ya? Pero las colitas de esa campana, ahí es donde están los valores extremos, entonces uno corta ahí, en este caso 2,5%, ¿ya? Y eso más o menos corresponde al umbral. Entonces, ese umbral, en caso de Santiago, por ejemplo, en el verano, enero, debe estar ahí alrededor de los 35 grados. Entonces, distinto al promedio. Bien alto. El promedio no es tan alto, 29 grados, digamos. Sí, más o menos, 29 grados debe ser. Pero acá ya estamos en 35. Claro, entonces, bien alto. Porque es normal en verano tener en enero temperaturas de 33 grados. ¿Ya? Lo que no es normal es tener temperaturas de 35, 36 grados. ¿Ya? Entonces, por eso el corte es ahí, o sea, es bastante exigente en el fondo la definición de olas de calor. Es bien alto, o sea, para Santiago sería sobre 30, desde 35 hacia arriba en enero y por 3 días. Porque eso va cambiando durante el año, entonces por eso te podríamos encontrar olas de calor en invierno, la que ocurrió en agosto. Las olas de calor, en este caso, ¿cierto? Agosto, las máximas promedios deben andar alrededor de unos 20 grados, 18 grados, no como promedio, pero el extremo es superar los 22 grados. Entonces ya temperatura sobre 22 grados en julio o en agosto, ya también estamos hablando de olas de calor, si cumple este requisito también que sean 3 días seguidos, ¿ya? Así que por lo tanto olas de calor pueden ocurrir todo el año, ¿ya? Perfecto. Porque está definido técnicamente por esta estadística. Y a su vez, las olas de calor pueden ocurrir en todas partes del mundo, en cualquier lugar. En la Antártica también ocurren olas de calor, ¿ya? De hecho, ocurrió una en julio, si no me equivoco, la última que ocurrió, en cual la temperatura máxima, digamos, durante 3 días superó los 3 grados. Alguien podría decir, oye, pero eso no es ola de calor. Pero para la Antártica, pero la Antártica sí es ola de calor, claro. Y tiene repercusiones bastante severas en términos de que de un día para otro desapareció toda la nieve que había acumulado en la estación Frey, por ejemplo, ¿ya? Entonces las olas de calor dependen mucho del lugar y se definen en cada punto, digamos. O sea, cada ola de calor tiene su contexto. Ahora, cada ola de calor va a afectar el ecosistema donde se produce porque es un alza respecto a los valores más altos, claro, o normales, digamos. Yo siempre digo que los seres humanos podemos, digamos, acomodarnos muchas veces a estos cambios extremos, pero la naturaleza le cuesta. No es tan rápida como nosotros, ¿ya? Me acuerdo un profesor nos indicaba de que nosotros ante un cambio de temperatura de 1 grado en el futuro como promedio ya podemos adaptarnos, ¿ya? Pero por ejemplo la vegetación no es tan rápida como para adaptarse, requiere 100 años, 50 años en adaptarse. Entonces los ecosistemas también sufren los embates, digamos, de los eventos extremos, las olas de calor, ¿ya? Claro, ahora considerando que
nosotros dependemos, por ejemplo, de la agricultura, y si esos cultivos requieren más años de adaptación que los que necesitamos nosotros, nuestro destino va un poco con el de los cultivos. Vamos a hablar un poco más de eso, pero tenemos otra pregunta que es de Fernando, y precisamente pregunta, su interrogante está en estas áreas. Yo me dedico, con mis hijos hicimos una pequeña empresa, una microempresa que está en Curacaví. ¿Ya? Y yo hago labores administrativas desde mi casa, que está aquí a media cuadra. El tema entonces de las ondas de calor, ¿ya? El cambio climático y cómo la humanidad podrá adaptarse en lo futuro, ¿cómo se llama?, a este cambio que yo calificaría de catastrófico. Ahí está Fernando, que se adelanta a lo que ya nos planteaba Jorge. Esto tiene que ver con el proceso de cambio climático, esto tiene que ver con el aumento global de las temperaturas. Estaba pensando si el récord de julio que se marcó en el planeta tiene que ver con el aumento en la temperatura de la Antártica, porque ahí es muy alto por sobre las máximas esperadas para ese mes, ¿o no? Sí, bueno, en promedio el aumento, digamos que este junio, porque junio también fue el más alto. Cada mes más alto que el otro, digamos. Y agosto, y julio también. Agosto todavía no sale la noticia si fue o no fue, pero julio y agosto, los 2 meses consecutivos, batieron récord, ¿ya? Y yo me atrevo a decir que tiene que ver mucho con la presencia del niño, porque el niño tiene un impacto global, ¿ya? Y el niño ya está presente desde mayo en adelante, ya estaba prácticamente presente, y por lo tanto ahí yo creo que ayudó a que esos 2 meses batieran récord. Agosto, como digo, puede ser, todavía no sale el dato. Todavía no sabemos, pero serían los dos fenómenos mundial juntos, como el proceso de cambio climático, calentamiento global, impulsado por además el niño, que es un fenómeno natural, pero aquí se estarían... Claro, cuando uno ve los datos del aumento de la temperatura a nivel global, uno ve, digamos, variabilidad interanual, que se llama, ¿ya? Y generalmente los años que más sube la temperatura, o ese año que se comportó por sobre lo normal, coincide con niños, y aquellos que están debajo de lo normal coinciden con la niña. Entonces, el niño y la niña tienen un impacto bastante relevante en el comportamiento global de la temperatura. Así como también otra variabilidad que es natural en el sistema, que se llama la oscilación decadal del Pacífico, y esa tiene una variación no de años, sino que de décadas. Entonces hay décadas más frías y décadas más cálidas. Y lo mismo, una década que con este fenómeno en general predominan las altas temperaturas, y una década con el otro fenómeno, con la fase inversa, predominan años más fríos, ¿ya? Predominan las niñas también en ese caso. Y eso están viendo. Sí, por eso de ahí la metáfora de la mariposa en la, digamos, meteorología, ¿no es cierto? Le toca una mariposa y cambia todo, en términos de que, como está planteado, Jorge, son capas y capas de factores que van generando un resultado, van alterando estas dinámicas. Quería dar el paso a Cristian, porque cuando Fernando pregunta respecto a si nos podremos adaptar a futuro, ¿cómo se hace esa adaptación a las olas de calor? Bueno, yo diría que hay medidas como del evento mismo, de la emergencia, que tienen que ver con la información, con el aviso a la población vulnerable de que no salgan en los días más calurosos, que se dejen de hacer actividades que puedan afectar la salud de las personas. Hay toda una política que tiene que ver con la emergencia misma. O sea, se tomarían como las alertas ambientales, digamos. Alertas preventivas, con donde Dirección Meteorológica de Chile da el aviso, tal día, el próximo día va a haber ola de calor. Entonces, evitar cierta actividad, especialmente la población que tiene enfermedades de base, sea respiratorio, cardiorrespiratorio, etcétera, para proteger, obviamente, y evitar exponer a esa población a un evento extremo que les pueda llevar a un problema de salud o incluso la muerte, como hemos visto en algunos casos en este verano en Europa, ¿no es cierto? Se dice más de 60.000 muertos asociados a estos fenómenos de calor y de olas de calor. Entonces, eso hay que considerarlo como primera medida a la emergencia. Y las otras medidas tienen que ver con más largo plazo, con la planificación, que tiene que ver cómo diseñamos nuestras ciudades,
cómo diseñamos los espacios verdes, espacios de sombra, espacios que ofrezcan refugio para la población, que tiene que ver con la planificación territorial finalmente. Cómo organizo un corredor verde, una circulación de aire que permita mejorar la ventilación de la ciudad, son aspectos que tienen que ver con el diseño mismo de la ciudad. Perfecto, ya vamos a hablar más de ese diseño, vamos a preguntar por las construcciones de edificios espejo, cómo funciona ese material con el calor, adivino que no tan bien, digamos, y cómo se construyen estos corredores de viento, por ejemplo, que permiten refrescar las ciudades donde vivimos, trabajamos, transitamos. Este es Tangram en UChile TV, nos vamos a una pequeña pausa y ya vamos a continuar conversando respecto a olas de calor. Seguimos en Tangram, estábamos conversando aquí en el corte respecto a muchísimas preguntas en torno a olas de calor. Estamos con nuestro panel formado por el doctor en Ciencias Ambientales, Cristian Enríquez Ruiz, que es parte del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, y con Jorge Carrasco, que fue integrante del panel intergubernamental del cambio climático en los años 2007 y 2013 y es parte del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Nuevamente, gracias a los dos. Hablemos un poco más de la ciudad porque lo dejamos pendiente en el bloque anterior. Hablábamos de estos corredores De ventilación. Corredores de ventilación, ya. Claro. Pero son corredores a nivel bien macro. Yo pensé que eran, pensé en esas brisas que uno siente cuando va caminando a veces entre edificios muy altos, pero aquí estamos hablando de pensar la ciudad en grande y estos corredores vienen desde las zonas de campo, rurales, ¿no? Exactamente. La ciudad necesita ventilarse, ¿no es cierto?, trayendo aire fresco del medio rural hacia el centro. Y eso requiere diseñar la ciudad con estos corredores que permitan que fluya el aire de manera más directa hacia el centro. El aire, las turbulencias que vemos en el centro, más bien son obstrucciones que se dan por los edificios en altura. Entonces, en verdad, ese viento que uno siente cuando va en un paseo peatonal no es un viento fresco, es un viento más bien cálido que está recirculando en el cañón urbano, porque la energía, la radiación solar va rebotando en las distintas paredes de los edificios y ese viento, en verdad, ya es un viento cálido. Entonces, estructuralmente, para abordar el tema desde los vientos, se necesitan estos corredores de ventilación que generalmente coinciden un poquito con la red hídrica, que también puede refrescar la ciudad. Pero en el caso de Santiago, por ejemplo, ¿desde dónde viene un corredor que cumple esta función? En el caso de Chile central, bueno, en gran parte de Chile los vientos vienen del oeste, ¿no es cierto?, del Océano Pacífico, y bueno, también por eso las ciudades costeras tienen una temperatura mucho más agradable que Santiago. El problema es que Santiago tiene la cordillera, geográficamente estamos en un valle, entonces la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, el cordón de Chacabuco, Angostura, Paine, hace que estemos con una verdadera olla. Entonces, esos vientos básicamente vienen por lo que es el río Maipo, que vienen de la costa hacia... Y ahí, por ejemplo, resulta muy interesante aspectos como el sector de Cerrillo, ¿no es cierto?, el antiguo aeropuerto Cerrillo, actúa como un corredor de ventilación, porque conecta un poco el sector rural con el río Maipo hacia la proyección del centro, que es la parte más cálida, donde se genera el foco de isla de calor más intenso, que es el centro. Y cuando se expande la ciudad, cuando se aprueban proyectos inmobiliarios, cuando se está haciendo ese diseño urbano, ¿se consideran aspectos como ese? Lamentablemente no. Lamentablemente la climatología urbana no se considera muy directamente en nuestra planificación en distintos aspectos. En distintos aspectos de isla de calor, por ejemplo, se podría pensar en otras materialidades. Por ejemplo, darle valor a materialidades también más tradicionales. Por ejemplo, el adobe, que podría ser también un elemento que refresca la vivienda. En términos de áreas verdes, también muchas veces se diseña en términos más estéticos y no tanto en términos de corredor verde, como estamos conversando ahora, o corredores biogeográficos. También la altura de los edificios, también muchas veces no se piensa pensando en la climatología urbana, de que básicamente se piensa en sacarle máximo provecho a la altura del edificio para los departamentos, para ese tipo de mercados, pero no pensando en que se conforma un cañón urbano que va a ser un clima más complejo. En definitiva, creo que ahí estamos con un desafío importante de cómo considerar el clima urbano en la
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, básicamente, que permita una mejor planificación. Ahora que siento mencionabas el adobe, pero costaría volver a construir en adobe. Yo sé que hay algunas iniciativas bien, Sí. bien interesantes que rescatan materialidad, que rescatan madera, por ejemplo, pero cuando uno piensa en edificios altos, cuando uno piensa, por ejemplo, en los sectores financieros de Santiago, los que aparecen en la fotografía Imagen País, ¿no es cierto? Son generalmente altos edificios llenos de vidrios despejados. ¿Cómo funciona eso con el calor? Claro, ahí estamos refiriendo como materiales más clásicos para viviendas de baja altura, ¿no es cierto? Sí, me Pero imagino no que- una estructura antigua de adobe que era más peligrosa en términos de terremotos, sino que estructura más moderna que incluyen ese tipo de material. Pero para los edificios de altura, claro, ahí sigue siendo importante el material más clásico, pero también es importante cómo cambiamos el material más clásico, el vidrio, el concreto, a materiales como paredes verdes, por ejemplo, que permiten refrescar un poquito más la ciudad, agregando vegetación en los techos y en las paredes, que podría ser una medida también que disminuya el efecto de calor en la ciudad. Hemos visto un poquitito de eso y ya te quiero preguntar más respecto a techos verdes, a cómo sería esta ciudad del futuro capaz de sobrellevar estos momentos en los cuales aumenta la temperatura, si aquello es necesario. Pero Jorge, quiero preguntarte en torno a la sensación térmica, la forma en que la ciudad opera en la temperatura, opera, digamos, las dinámicas de calor. ¿Cómo las ven ustedes? Más allá de los grandes patrones y tendencias, ¿cómo se va transformando a nivel de ciudad? Bueno, la temperatura en general en Chile, Chile tiene un clima privilegiado, a pesar de todo, ¿ya? Porque nuestras olas de calor son secas. Y eso es una gran diferencia con las olas de calor de Europa o incluso de Argentina, que son húmedas, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, muchas veces basta con ponerse debajo de una sombra y uno va a sentir cierto frescor. Pero en zonas donde el calor es húmedo, no importa donde tú te metas, la sensación de calor sigue siendo alta. Y eso está relacionado justamente con la humedad. Entonces, en el caso nuestro, si la temperatura máxima, que a todo esto se mide a la sombra, ¿ya? Claro, no se mide Se directamente. mide allí del cuando sol, ve el así que- asfalto, cuando sí, llega a ver como claro, si nos están diciendo, ¿cierto?, que la temperatura máxima del día de hoy fueron 31 grados, ya eso está medido a la sombra, pero no es la misma temperatura que había en la calle mientras iba caminando. A lo mejor ahí eran 3 grados más o 4 grados más, ¿ya? O si voy caminando por sobre un pavimento, ¿cierto?, de alquitrán, probablemente mucho más, y uno siente eso, digamos, ¿ya? Sí, pues, esta idea de que se puede hacer En un cambio, huevo si frito uno, en el claro, alquitrán. y si uno camina sobre el pasto, también es distinto, porque ahí tiene que ver lo que llama el albedo, ¿ya? Que es la radiación solar que llega, cómo reacciona el piso, en el fondo, el suelo, ¿ya? Entonces la nieve refleja prácticamente el 100%, 90% la radiación solar se refleja, por lo tanto la nieve no se mueve, por decirlo así, ¿ya? Pero el pavimento negro prácticamente absorbe toda la radiación que viene del sol y se calienta, ¿ya? Entonces, por eso también lo que aquí mencionaba Cristian, o sea, zonas de pastos, los pastos están como en intermedio, o sea, son zonas que el pasto refleja también bastante radiación solar, por lo tanto se calienta menos y la sensación, ¿ya?, de calor sobre el pasto es mucho menos que sobre el cemento, ¿ya? Ahora, en general no quieren que uno camine en el pasto. Claro. Eso desde el punto de vista del diseño urbano. Bueno, ahí no sé si es contradicción o no, pero son desafíos, ¿cierto? Porque con el tema del cambio climático nos están llamando, vamos a tener que olvidarnos del pasto, ¿cierto? Sí, eso estaba pensando en que hay muchos espacios verdes. Quería preguntarle a Cristian también. Hemos visto que en algunos lugares se cambian espacios de pasto, espacios verdes, por otro tipo de vegetación, suculenta, más cercano a los cactus, para que el gasto no hubiera agua, digamos, el gasto en riesgo fuera menor, y eso se considera todavía que es más afín con un país que vive una sequía. Efectivamente, claro. A veces la vegetación puede llevar un problema asociado. Si es que esa vegetación no es propia del ambiente y requiere mucha agua, entonces esa vegetación no va a cumplir su efecto. Va a generar quizá un efecto de sombra, pero el consumo de agua va a ser intenso y no se va a poder sostener con una sequía como estamos viendo con el cambio climático. Y en ese sentido resulta interesante estas reconversiones de los plazas, parques, a vegetación más nativa, ¿no es cierto?, o más adaptada a las condiciones de más calor. Ya, pero no es caluroso también ese espacio, o sea, una gran plaza donde cambias
todo por suculentas y piedras y qué sé yo, ladrillos para hacer un lugar más caluroso. Efectivamente, eso hay que irlo compensando en el fondo con vegetación también que pueda ser arbórea, pero más nativa, por ejemplo, que dé no solamente sombra en una época del año, sino que permanente, que sea más perenne, y combinado también con especies más xerófitas que sí están más adaptadas a la sequedad. Pero claro, efectivamente, si esa especie está en un suelo desnudo, ahí también se genera más calor. Es perfecto. O sea, hay que considerar muchísimas cosas, pero además en un entorno climático cambiante y donde vamos camino a nuestros nuevos promedios, nuestras nuevas normalidades, no es fácil. Tenemos otra pregunta, es de Isidora, y tiene que ver con precisamente lo que se puede esperar durante un año en términos de temperaturas. Soy actriz. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con las estaciones ahora que se ha adelantado la primavera debido a las olas de calor? Ahí está la pregunta sobre las estaciones. Probablemente Jorge, Cristian, ambos conocen muy bien esta memoria climática, ¿no? Respecto a que los inviernos eran distintos, los veranos eran distintos. Yo nunca tuve tanto calor, yo nunca vi tanta lluvia, en fin. ¿En qué punto estamos? Entendiendo que vamos de un estadio a otro, digamos, pero ¿en qué punto estamos hoy? A ver, con la lluvia de hoy alguien podría pensar que la primavera nos está adelantando. Claro, es decir, tenemos que precisar que estamos grabando este programa sobre horas de calor en una jornada de mucha lluvia aquí en los estudios donde estamos haciendo Chile TV. Entonces, claro, ahí está la sensación personal, digamos, muchas veces. Lo que sí es cierto, y esos son datos, digamos, que ya se han estudiado, es que no solamente en Santiago, sino que a lo largo del país, el verano se ha ido extendiendo, ¿ya? Entonces, si uno considera entre el término del verano, no sé, el mes de marzo, pareciera ser que está tirándose más para abril, ¿ya? Y lo mismo, que el comienzo del verano se está también adelantando un poco, ¿ya? Entonces, eso es concreto, el verano como que está siendo más extenso, ¿ya? Los últimos 12 años en Chile ha estado bajo una sequía, así que es difícil pensar si el invierno se ha extendido, se ha cortado o no, ¿ya? Pero teóricamente, y algunos estudios han señalado que pareciera ser que el verano, como digo, se está extendiendo, los meses de transición, ¿ya? O sea, otoño y primavera, van a ser más rápidas, más violentas también, ¿ya? Y el invierno pareciera ser que más o menos se mantiene dentro del mismo rango, salvo que se están observando más olas de calor en invierno. Como la de este año, por ejemplo, ocurrieron 3 olas de calor, si no me equivoco. Claro, ya no son inviernos que sean fríos de manera constante, no hay temperaturas muy bajas. ¿Cómo se incorpora a esas dinámicas el clima que describía Jorge, que decía, bueno, y tiene además, un buen clima y tiene un clima sí, y yo en trabajo estábamos conversando con Cristian antes de entrar de una tesista de la Dirección Meteorológica de Chile que hizo una tesis justamente de las noches de calor, ¿ya? Noches cálidas. Y su resultado fue que en general las noches cálidas han ido aumentando en el país. Noche cálida es un concepto... Es un concepto en el fondo que está relacionado con la temperatura mínima, no con la máxima. ¿Ya? Entonces, la mínima esperada, por ejemplo, que debiera ser 8 grados, no, es 9 o es 10. Entonces, es más alta que... Y eso también se ha estudiado, y Cristian, de hecho, fue profesor guía de esa tesis, donde se mostró que las noches están siendo más cálidas, ¿ya? O sea, la mínima ha ido aumentando, ¿ya? Y eso también tiene repercusiones en la sensación, ¿cierto?, del sueño, en el fondo, de dormir, digamos, más fresco o menos fresco. Que es muy importante la temperatura para la calidad del sueño en general. Yo entiendo, pero además debe haber una serie de procesos, digamos, en el planeta que tienen que ver con que esta expectativa de que la temperatura sea más baja durante varias horas, digamos, que son las horas de la noche. Es lo normal. El planeta se calienta durante el día y se enfría durante la noche, y la mínima se produce justo antes de la salida del sol. Y la máxima se produce 3 horas más o menos después de que el sol está sobre nuestra cabeza. Es el ciclo diurno normal de la temperatura.
Así es, pero nada parece demasiado normal durante los últimos años, podríamos decir. Sí, yo ahí agregaría también el tema de la isla de calor que hablábamos anteriormente, que hace que estas temperaturas mínimas sean más altas, ¿no? Justamente porque la ciudad almacena ese calor y lo libera en la noche. Y eso hace que las noches también sean menos confortables, justamente porque ese calor que se acumula en la superficie urbana, en el concreto, en el ladrillo, etcétera, se libera lentamente después de 2 horas aproximadamente de la puesta de sol, y eso hace que las noches sean más inconfortables térmicamente. Cristian, y cuando hablas de islas de calor, ¿de qué extensión estamos hablando? ¿Es como es un espacio en la ciudad? ¿Es toda la ciudad? ¿Es Sí. el centro? Bueno, la isla de calor se define como la diferencia de temperatura entre el punto más cálido de la ciudad y el sector rural adyacente. Ese delta de temperatura se produce en un contexto urbano y se da en todas las ciudades del mundo, independientemente del clima, climas tropicales, templados o fríos, y va a depender de varios factores, por ejemplo, el tamaño de la ciudad, la superficie construida, el número de edificios en altura, el tráfico, etc. Y esa isla de calor, por lo tanto, tiene distintas intensidades. Puede ser para ciudades pequeñas, intensidades de 1 o 2 grados, para ciudades medias pueden ser de 3 4 grados, y para ciudades como Santiago pueden llegar a extremos que hemos medido en estudios del borde de 10 grados. Eso significa, por ejemplo, que si tú vives en el centro de Santiago, en la noche, en estas noches cálidas que hablamos, puedes tener 28 grados, y en sectores rurales como Pirque, Quehuen, puedes tener 20 grados. Es decir, 8, 9 o incluso 10 grados de diferencia, que estamos hablando de algo que afecta a la confortabilidad de las personas y la salud de las personas. Por lo tanto, es un fenómeno muy importante para la ciudad y para las personas. O sea, sumamos a toda esta conversación las noches cálidas. Tenemos una pregunta de Antonia que se refiere a algunos de los aspectos que ustedes han mencionado durante este bloque del programa. Yo estoy estudiando maquillaje artístico integral. Estoy profesionalizándome para ser maquilladora. A mí me gustaría saber cómo afectan las olas de calor a la salud mental de las personas, sobre todo del ámbito más joven, y cómo afecta también al ánimo de los animales, de los seres, de las mascotas, de los gatitos, los perros, los conejos, etcétera. Antonio tiene 2 preguntas que tienen que ver con claro, qué pasa en lo cotidiano. Ella pregunta por la salud mental de las personas y luego pregunta por qué pasa con las mascotas, que es un poco preguntar qué pasa con el día a día, ¿no es cierto? Sí. Respecto a lo primero, yo diría que, claro, hay un efecto importante en la temperatura sobre la fisiología de cada persona. Cada persona puede ser tolerante al calor de manera distinta, ¿no es cierto? Algunos lo pueden tolerar mejor, otros no. Pero lo que sí es efectivo, como dije anteriormente, que si hay una enfermedad de base, esa enfermedad se va a acentuar con el calor. También hay estudios que han demostrado que tanto la ola de calor como la isla de calor afecta temas como de agresividad también, temas de incluso violencia. Los días más cálidos se han correlacionado con días de más asaltos, por ejemplo. Entonces hay un tema del calor importante, especialmente en los veranos más intensos, con el comportamiento de las personas y con la salud de las personas. Y respecto a las mascotas, bueno, también hay que tener las precauciones, como tú decías, ¿no es cierto? Un pavimento caliente donde uno lleva a pasear una mascota se va a lesionar sus patitas, ¿no es cierto? Entonces hay que también considerar ese tipo de efectos cuando hay ola de calor, cuando queremos sacar a pasear a una mascota. Y no solamente la mascota, también la vegetación se va a ver alterada y va a haber mucho impacto en todos los elementos que conforman la ciudad. Ahora, las mascotas tienen como este aletargamiento que a veces uno observa cuando hace mucho calor. Hay un comportamiento instintivo como de quedarse quietas, ¿no? Claro. Ojalá a la sombra, digamos, pero en general de disminuir la actividad, que son imagino yo, formas de lidiar con altas temperaturas. Sí, Claro, son bastante inteligentes las mascotas. Yo me acuerdo de unos perritos que tenía. En verano él buscaba meterse debajo de la cama. Era el lugar más fresco que le encontraba. O sea, nadie le enseñó eso. ¿Ya? No, pues buscan. Y ellos buscan, digamos, justamente dónde están más confortables. En pleno verano no se van a poner debajo del sol. O sea, ellos buscan la sombra y de la sombra el lugar más fresquito, más oscuro, y ahí se acomodan. ¿Ya? Ahora, importante es que a horas de calor, lo que comentábamos antes, hoy en día existe la capacidad
técnica de prevenir, de avisar que viene una ola de calor, ¿ya? Y sobre todo en el verano, lo importante, entonces, ante este aviso, es tomar las medidas que corresponden. Y las medidas, independiente de las medidas que se pueden tomar a nivel de las autoridades, la más importante es la que yo tomo, ¿ya? Y una de ellas es tomar agua. Tan simple como Tan eso. sencillo como ¿ya? aquello. Un estudio que se hizo a raíz justamente del evento de calor de Europa en el 2003 indicó de que la mayoría de la gente que murió fue de deshidratación, o sea, deshidratada. Lo único y gente adulta mayor, ¿ya? Que no siente eso, ¿ya? Ya estoy llegando ahí, todavía no me pasa, pero al parecer uno la sensación de sed no la tiene, ¿ya? Y lo único que faltó ahí fue alguien que a esa persona, porque además la gran mayoría que murió vivían personas solas, adultas, mayores, ¿ya? Y lo único que faltó ahí es pasarle un vasito de agua. Entregar un vaso de agua. Claro. Pero también hay un tema con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que se producen varios efectos en personas que están trabajando, por ejemplo, en las áreas de construcción. Personas que tienen que estar bajo el sol, no porque ellas lo quieran, sino que porque sus trabajos así, tal como están diseñados hoy, digamos, lo hacen necesario. Eso es algo que también habría que abordar, ¿no? Sí, esa es la recomendación, en el fondo, que todas las actividades que estén al aire libre se eviten en los horarios más intensos, también para los niños que, por ejemplo, tienen que hacer alguna actividad física, educación física, etcétera, restringir esos horarios, porque efectivamente pueden generar un golpe de calor que afecte fuertemente la salud de la persona o incluso llegar a la muerte, así de extremo. Considerando que lidiamos con tantos desafíos al mismo tiempo en materias climáticas, ¿no es cierto? Tanto sequía como olas de calor, tanto intensas precipitaciones como inundaciones. Cuando ya el niño está manifestándose de manera muy clara en el proceso de precipitaciones y de cambiar los patrones climáticos habituales. ¿Cuán relevante les parecen a ustedes las olas de calor dentro de los distintos desafíos que hay que abordar? Cristian. Yo vincularía un poco lo que se ha hecho desde el Atlas de Riesgo Climático, un poco que hemos estudiado este impacto en tres impactos, en tema de la isla de calor, cómo afecta la ola de calor, la isla de calor como conjunto, el confort térmico. Perdón, o sea, como causa y consecuencia. Claro, en el fondo, cómo se potencian esos dos fenómenos. Que eso tiene que ver mucho con cómo construimos la vivienda, cómo construimos los sistemas de aislación, los sistemas de refrigeración, toda la parte como indoor. El tema del confort térmico, todo lo que tiene que ver la fase outdoor, es decir, cómo yo genero políticas o medidas para que la gente no se exponga a la ola de calor en los espacios públicos. Y también yo incluiría ahí el tema de los incendios, que también no hemos mencionado acá, pero creo que también la ola de calor tiene un correlato directo con los potenciales incendios que se pueden dar asociados a un evento extremo de temperatura. Bueno, acabas de mencionar, un factor súper importante. O sea, hay algo que está marcando incluso el paisaje, que está generando desplazamientos de personas, que es un tremendo riesgo, son los incendios. ¿Cómo se vinculan con las olas de calor? Es algo que tenemos confirmado porque en materias climáticas, como todo es multifactorial, a veces no es fácil establecer cuál de todos los fenómenos está operando, pero respecto a los incendios hay una cierta claridad respecto a que las olas de calor los generan. ¿O los favorecen? Sí, los favorecen. De hecho, estábamos haciendo con un profesor de la Universidad de Santiago un estudio justamente de este verano sobre los incendios forestales, y todos fueron asociados con temperaturas altas en la región, ¿ya? Y sobre todo temperaturas altas que se ven apoyadas a su vez por estos vientos puelche. No sé si los vientos puelche son vientos que descienden de la cordillera, ¿ya? Y al descender se calientan. Entonces ahí hay un aporte extra de calor, ¿ya? Entonces sí, o sea, las olas de calor son uno de los factores, porque está este 30-30, ¿cierto? Temperatura sobre 30 grados, viento sobre 30 metros por segundo, 30 kilómetros por hora, y humedades bajo el 30%. Entonces, la temperatura, claro, juega un rol ahí importante, y entre más alta la temperatura, más
favorece, digamos, a la expansión del incendio, porque se piensa que los incendios son prácticamente 100% causa humana, directa o indirecta. Claro, pero el gatillante es la causa humana y luego estas condiciones son las que favorecen que se expandan. Claro. Cristian, te interrumpí porque hablabas de observar estos fenómenos desde el punto de vista de las islas de calor. Mencionaste la necesidad de una construcción que se haga cargo de estos hechos y mencionabas el tema de los incendios. Claro, en esa misma línea y en la línea como de planificación tenemos que tratar de anticiparnos también a estos eventos en términos de cómo diseñamos los bordes de las ciudades, cómo la ciudad, la interfaz entre el medio construido y el medio natural o rural se planifica, porque si tenemos bosque, si tenemos material que en la ola de calor se va a ir secando, se va a ir generando la condición para que el fuego se potencie, es claramente algo que se puede evitar, ¿no? Con una planificación adecuada, también con el trabajo de bomberos, ¿no? Planificar justamente cómo se pueden mejorar los sistemas de bomberos, ya sea en accesibilidad, en recursos, en temas de distinta índole, para combatir el fuego que probablemente este verano se repita, al igual que lo van. O sea, necesitamos, por ejemplo, parques y bosques, pero no basta con aquello, hay una serie de distintas... Claro, hay que diseñar cortafuegos, por ejemplo, pensando en el caso de Valparaíso, por ejemplo, el incendio del 2014, ¿no es cierto? ¿Por qué fue tan terrible? Bueno, porque no llegaron los carros de bomberos. ¿Y por qué no llegan los carros de bomberos? Porque el plan regulador quizás no tenía contemplado una vialidad suficientemente ancha para que llegaran los servicios de evacuación. Entonces, esas cosas como de planificación son muy importantes para enfrentar el incendio, porque aquí el mensaje es que no es la vegetación mala para el incendio, la vegetación hay que tenerla. Lo importante es cómo yo la combato rápidamente cuando se genera un foco. Quizás la línea general sea considerar las condiciones climáticas, tener ese factor incorporado cuando hacemos diseño, cuando hacemos planificación, cuando hacemos construcción. Y tú ya lo decías, Cristian, eso no está por el momento. Quiero agradecerle, por supuesto, a los dos la participación en el programa. Hemos aprendido, por lo menos yo, muchísimo respecto a olas de calor. Y la invitación es a seguir conversando porque estos temas se van a quedar con nosotros por mucho tiempo. Así que, Cristian Enríquez, doctor en Ciencias Ambientales, parte del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Y, por supuesto, también a Jorge Carrasco Cerda, doctor en Ciencias Atmosféricas, académico del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias. Un placer, cuando guste. Gracias. Nos separamos brevemente en este Tangram dedicado al calor. Es un Tangram caluroso que estamos grabando con muchísima lluvia, pero nos separamos brevemente y ya seguimos. Y llegamos al final de este nuevo episodio de Tangram dedicado a las olas de calor. No son pocos los desafíos climáticos, no son pocos los desafíos ambientales y los vamos analizando, comprendiendo, conociendo mejor en la conversación, en el programa y con las preguntas de ustedes en las calles. De olas de calor, algunos de los mensajes que nos quedan es la necesidad de incorporar las variables climáticas allí cuando estamos pensando en construcción, en diseño, en planificación urbana. Y eso todavía no está. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas, vamos a seguir aprendiendo más respecto al clima y medio ambiente aquí en Tangram, en Uchile TV, y por supuesto la invitación a nuestro canal de YouTube Uchile TV también. Soy Paula Molina y junto al equipo de Uchile TV les doy las gracias y la invitación a seguir encontrándonos siempre en Tangram.